Así, Además ella sabrá. Vale. Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando, que están los tiempos muy apretados. Tenemos a 5 personas que tienen que intervenir y a las 5:30 me han dicho que tenemos que haber acabado, que está la mesa de movilidad después, ¿verdad? Bueno, por lo tanto yo voy a ser muy rápido. Tenemos la mesa dedicada al hidrógeno. El hidrógeno, bueno, como sabéis, va a ser un vector de crecimiento no solo en la comarca, sino en Asturias, y hoy esta mesa que plantea la organización del salón creo que es lo suficientemente completa como para que salgamos con una buena idea de lo que será el futuro en nuestra región. Hablará el director de la Fundación Nacional de Energía al principio para dar una visión general del marco que tenemos en Asturias, y tenemos desde empresas generadoras, empresas que utilizarán el hidrógeno como un input dentro de la generación de sus productos, a empresas como Duro Felguera o Idesa, que participan en el ciclo del hidrógeno mediante la generación, la construcción de bienes de equipo para dar salida al asunto del hidrógeno en Asturias. Entonces, va a empezar Carlos. Carlos, como os decía, es el director de la Fundación Nacional de Energía y nos va a introducir un poco el marco general que tenemos en Asturias ahora mismo en el papel del hidrógeno en la economía asturiana. Carlos. Bueno, no sé si se oye con este, sí, ¿no? Bien. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitar a FAEN a estar hoy aquí. Efectivamente, mi intención es dar pues unas nociones del marco general que se encuadra todo lo que tiene que ver con hidrógeno y relacionarlo con lo que estamos haciendo aquí en Asturias. Y entiendo que el resto de los compañeros de mesa pues bueno, ya hablarán de aspectos más concretos y de proyectos más concretos. Bueno, por empezar, casi no sé, hace ya 3 años, que ya parece que pasó mucho, pero realmente todo el proceso de transición energética inicialmente viene enfocado por una sostenibilidad medioambiental. Hay un criterio común de la comunidad científica que habla de emergencia climática, así se entiende, y la Unión Europea pues trata de ser líder en la lucha contra el cambio climático, y ahí surgen, como bien sabéis, distintos elementos e iniciativas, una de ellas el Green Deal o Pacto Verde Europeo. Y dentro de ese Pacto Verde Europeo, que hay un montón de medidas, pues aparece también ya en 2020, que se presenta por Timmermans, el vicepresidente de la Comisión Europea, pues una estrategia relacionada con el hidrógeno, porque se entiende que es un vector energético de singular importancia para descarbonizar la economía, que es un poco el planteamiento que se tiene en la Unión Europea. Bueno, surgen entonces, en esta estrategia, pues surgen una serie de objetivos que aparecen fijados en función del corto, medio y largo plazo que veis ahí. Al final, pues evidentemente hay un despliegue inicial razonablemente moderado, pero ya veis que coge carrera. En 2030 pasamos de 6 a 40 gigavatios para 2030. Esto era lo que inicialmente indicaba la estrategia de hidrógeno presentada, como digo, en 2020, que ya parece que pasó mucho. ¿Qué pasa? Pues bueno, por el medio pues tenemos la desgracia humanitaria, aparte de energética, desgracia humanitaria de la guerra de Ucrania, y esto pues afecta por supuesto a las personas, pero también afecta al entorno energético, incluso a algo que ya parecía que habíamos
que habíamos dejado atrás, que era el tema de seguridad de suministro. A partir de ahí, la Unión Europea pues reacciona en la parte relacionada con energía, como comentaba, y se prepara este documento, REPowerEU, que lejos de retrasar el planteamiento de transición energética, pues lejos de ello lo que se ve en el vértice superior, pues se acelera la transición hacia una energía más limpia. Ese sería el planteamiento de REPowerEU. También hay otro apartado que tiene que ver con ahorrar energía, porque recordemos que el principio fundamental de cualquier sector de actividad al final es reducir el consumo de energía en base primero a la eficiencia energética y a las políticas de ahorro, y a partir de ahí satisfacer la demanda energética que queda con fuentes energéticas renovables. Ese sería el proceso adecuado para llevar a cabo en todos los sectores de actividad. Bueno, entonces está la parte de aceleración de transición y la diversificación de las fuentes de energía, como comentaba. Relacionado con el hidrógeno específicamente, pues ahí veis los objetivos que se plantean dentro de esta iniciativa de REPowerEU, que en definitiva lo que viene es acelerar el mercado del hidrógeno. Y acelerar pues también significa en muchos casos pues dar unas condiciones económicas más favorables, en este caso con una financiación adicional a lo que inicialmente estaba planteado. Y a partir de ahí pues también tenemos ya a nivel nacional pues esta hoja de ruta de hidrógeno, que también se comentó por parte de la Directora General de Energía esta mañana. Entonces no entro mucho en el detalle, pero tenemos una hoja de ruta del hidrógeno a nivel nacional. Se identifican pues unos proyectos de interés, unas manifestaciones de interés con una cantidad económica importante. Esto ya pues hace un tiempo que ha ocurrido esto. Y como bien sabéis también está el PNIEC 2021-2030, que está en proceso de actualización y que se entiende que en la parte de hidrógeno pues también puede dar cabida a una propuesta un poco más ambiciosa que la que actualmente está. La semana pasada se presenta el Plan de Seguridad Energética. Antes comentaba que inicialmente el planteamiento de transición energética va muy influenciado con la componente medioambiental, pero que ahora que tenemos que tener en cuenta, bueno, aparte de la competitividad, que también era una cosa clave, tenemos que tener en cuenta la seguridad energética. Surge este plan de seguridad energética presentado el martes pasado, hace una semana. Ese plan está estructurado, como veis ahí, en 73 medidas con 6 grandes bloques, y dentro de ello está un apartado, bueno, ya veis que además tiene que ver con ahorro y eficiencia energética, que antes he comentado, con cuestiones de solidaridad, maximizando esa capacidad exportadora, ya veremos si es posible o no. El impulso, vuelvo a repetir, el impulso a la transición energética, a acelerar los procesos de transición. Por supuesto, la protección, el no dejar a nadie atrás y, por lo tanto, la protección a consumidores vulnerables, cuestiones relacionadas con fiscalidad y autonomía energética. Y dentro de ese plan, dentro de las 73 medidas pues relacionadas específicamente con el hidrógeno, al menos hay estas dos que aparecen ahí. Una, la aceleración del PERTE-ERA, que ya es conocido, donde está la parte de hidrógeno renovable y donde hay una dotación económica adicional de 1.000 millones. Y por otro lado, la medida 73, la última, que habla del corredor ibérico de hidrógeno. Veremos en qué queda. Hay posiciones divergentes dentro de la Unión Europea, pero es una de las medidas que, como se ve, están contempladas dentro del Plan Nacional, Plan de Seguridad Energética. Y este sería el contexto que tenemos a nivel europeo y que tenemos a nivel nacional. Por supuesto, hay otros muchos elementos, pero bueno, yo creo que por concretar podríamos quedarnos con esto. A nivel de Asturias, como sabéis, pues Asturias pues tiene unas singularidades energéticas en relación a otras comunidades autónomas, y por lo tanto lo que se ha detectado era la necesidad de elaborar una estrategia de transición energética justa regional, y dentro de esa estrategia se fijan ya una serie de objetivos de distintos elementos, de ahorro y eficiencia y de incorporación de fuentes renovables. Y para el año 2030, como ahí veis, bueno, como intuís, porque probablemente no se vea del todo bien, pero ya hay dentro del escenario objetivo, se contemplan consumos en sectores de la industria, fundamentalmente del sector industrial, pero también del sector transporte. De hecho, por la mañana se presentaron un par de iniciativas relacionadas con hidrógeno por alguna empresa asturiana con la que estamos también colaborando.
Se incorporan también una serie de medidas específicas dentro de la estrategia para tratar de que ese ecosistema regional, esa cadena de valor, pues pueda desarrollar las actuaciones que en principio están previstas, y también se hace una identificación de proyectos entendiéndolos como proyectos estratégicos. Esto a nivel regional. Bueno, no vamos a comentar demasiado porque también se habló un poquito esta mañana, y además ya conocemos lo que es Asturias con esas necesidades de descarbonización, sobre todo el sector industrial. El sector industrial ahora mismo está consumiendo, en cuanto a consumo de energía final, en torno a un 67% de toda la energía, y además hay sectores muy intensivos. Como veis ahí, siderurgia, cemento, papel, química, o incluso también ya la parte que tiene que ver con el transporte pesado, y el hidrógeno puede ser una buena oportunidad o incluso en algunos casos la única oportunidad para descarbonizar dichos sectores. Estamos en ese proceso de transición energética y tenemos que intentar autoabastecernos con las fuentes renovables a nuestra disposición. Y una parte fundamental, y que ya se habló también por la mañana, pero que me gustaría destacar, y además en el marco de esta mesa lo podemos ver, hay un tejido industrial muy potente en Asturias, que puede desarrollar proyectos de hidrógeno tanto a nivel regional como nacional y mundial. Bueno, también probablemente conozcáis que desde ya de 2020, ya estamos hablando de hace más de 2 años, se creó una mesa regional del hidrógeno en Asturias. Nosotros llevamos la coordinación técnica. La coordinación en sí es de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, y ahí pues se trató de impulsar todo este ecosistema del hidrógeno, y desde hace unos meses se crearon unos grupos de trabajo específicos en cada uno de los apartados que podéis ver ahí. Si hablamos de cadena de valor y centrándonos en lo que fija la hoja de ruta de MITER del Ministerio, sí que vemos que somos fuertes en distintos apartados. Yo diría que en la mayoría de los apartados que aquí aparecen, y que tenemos una cadena de valor muy potente, que es necesario probablemente mejorar, pero que es muy potente. Ahí tenéis una identificación no exhaustiva, probablemente en la parte de usuarios finales, probablemente no, con toda seguridad podríamos añadir muchos más actores de los que ahí aparecen, pero bueno, esta era la parte, digamos, inicial cuando empezamos con este trabajo dentro de la mesa regional, y podemos ver que en toda la cadena industrial pues hay empresas y también hay entidades públicas, y también hay asociaciones y centros tecnológicos. Y en la parte de usuarios finales, ese elemento quizá diferencial con otras comunidades autónomas donde tenemos una demanda de hidrógeno clara, como yo creo que luego se comentará. Hay que conseguir financiación de donde venga, y de donde viene generalmente para estas cosas es europea. Por lo tanto, estamos participando en distintas plataformas europeas, quizá la cuarta pues sea la más representativa, y de ahí pues surgen, debido al número de proyectos que Asturias presenta a la Unión Europea, pues dice qué está pasando en Asturias, entonces se produce este asesoramiento que veis ahí, y de hecho pues este del asesoramiento de la DigiGrow, pues bueno, en un par de semanas pues vendrá un técnico de la Dirección General para ver cuál es el elemento diferencial de Asturias con respecto a otras regiones. Se plantea ese asesoramiento especial debido a los proyectos que se han identificado. Entrando un poco más en el detalle, y pues tampoco me quiero pasar demasiado, al menos, del tiempo, bueno, yo creo que es de todos conocido la existencia de, no sé si el mayor proyecto a nivel mundial, pero si no es el mayor, pues será de los mayores, que es el proyecto HyDeal, que yo creo que es conocido por todos. Aquí pues planteo otro proyecto que al final pues es una integración de distintos proyectos. Esta mañana Belarmina Mini estuvo comentando que era un proyecto abierto y vivo, y hablaba de 23 proyectos. Es tan vivo que hoy por la tarde ya son 25 los que tenemos incluidos aquí, ¿no? Entonces,
Para nosotros es un proyecto que también es muy importante, evidentemente Jaidil también lo es, pero este proyecto, que es integración de proyectos más pequeños, más grandes, plantea también unas posibilidades que también están relacionadas con aquellas zonas que están en transición justa, que a nosotros nos parece también muy importante. La transición energética tiene que ser justa y, por lo tanto, como veis, el 80% de los proyectos están fijados en zona de convenio de transición justa, lo cual para nosotros es muy importante. Bueno, veis los valores tanto a medio plazo como a largo plazo. Algunos de los proyectos están bastante lanzados y por eso hablamos de medio plazo, y otros requerirán un poco más de tiempo. Y, dentro de lo que son los objetivos que están fijados, sí que es cierto que vemos que el papel lo aguanta todo, pero sí vamos viendo que van avanzando estos proyectos, ¿no? Bueno, estos son algunos de los recortes que aparecen en prensa, hay cientos de ellos, pero bueno, la Unión Europea elige Asturias como uno de los 3 territorios con mayor potencial en proyectos de hidrógeno verde, de ahí ese asesoramiento de la Comisión Europea y ese análisis para ver por qué. Y luego, pues EDP, como supongo que también comentarán luego, pues bueno, pues consigue esa declaración de los IPCEI, ¿no? Y proyectos importantes de interés común europeo. Por lo tanto, vemos que lo que inicialmente planteábamos como proyectos, como futuros, pues realmente pasa a ser o queremos que vaya a ser una realidad. Y esta es la última diapositiva, que es mi conclusión. La conclusión es que yo creo que estamos muy bien posicionados por muchas cuestiones relacionadas con un tejido industrial muy importante a nivel regional, que sabe hacer las cosas y que puede incorporarse a este modelo de descarbonización con este vector energético como es el hidrógeno. Hay otras posibilidades también, pero el hidrógeno es uno de ellos y uno de los más importantes. Creemos que el presente avala los objetivos que estaban fijados ya en la estrategia, que probablemente tengamos que incluso que analizar o que actualizar en los próximos meses, pero realmente entendemos que para Asturias es una gran oportunidad todo lo que tiene que ver con el entorno, tanto en lo que es de producción como de consumo de hidrógeno, y todo lo que tiene que ver con el tejido industrial asturiano. Y no olvidemos que si somos la región que más emite por habitante por distintas razones, entendemos que con este proceso de descarbonización con el hidrógeno podremos llegar a paliar esa situación. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Nos hemos ajustado bastante bien. Yo creo que, si os parece, vamos a pasar a la parte de generación. A Rafael Cabañeros, que es el director de Project Development and Execution de la unidad de hidrógeno de EDP, que creo que nos viene a hablar también más de los grandes proyectos de generación que tiene EDP en marcha. Rafael. Sí, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias por la invitación. Bueno, me dejan un poco aquí el marrón de ser el primero en hablar, ¿no? O sea que, bueno, vamos a tratar de defender el fuerte como podamos. Pero bueno, yo creo que Carlos ha dicho una cosa muy positiva, y es que estamos en un camino muy optimista, ¿no? Y yo creo que hay que ser optimista con lo que estamos viviendo, con lo que podemos desarrollar en Asturias y con lo que el hidrógeno puede suponer para esta región, ¿no? Entonces, yo personalmente quiero transmitir este optimismo a todos los que estamos aquí, a todos los que podemos trabajar en esto y que todos tenemos que empujar por ello, ¿no? Voy a hacer una presentación un poco dividida en 2 partes. Una primera parte en la cual hablaremos de los objetivos que tiene EDP como grupo y el por qué, digamos, apuesta por el hidrógeno, y luego daremos un pequeño repaso a cuáles son los grandes proyectos que EDP tiene desarrollados en desarrollo en Asturias, ¿no? Aparte de otros que tiene el resto de España, pero bueno, el ámbito de aquí era Asturias, ¿no? Bueno, a nivel de lo que es el desarrollo de hidrógeno, como veis, pues el uso final de energía prevé que a partir de 2050
pues haya una reducción en este uso final de energía, pero un incremento muy potente en lo que sea la parte de hidrógeno, ¿no? Pasando prácticamente desde un consumo nulo en el año 2015 a un 23% del total de consumo en 2050, ¿no? Es verdad que prevemos un uso final de energía en Europa que va a disminuir, fundamentalmente por temas de eficiencia, temas de autoconsumo y temas de abandono de los combustibles fósiles, pero eso, como antes decíamos, tiene que transformarse o tiene que traducirse en una oportunidad de crecimiento del uso del hidrógeno, en el cual pues, queremos ser potentes, ¿no? Para 2025 nosotros tenemos la intención en el grupo de tener 250 megavatios de producción de hidrógeno verde y llegar a 2.500 en 2030, ¿no? Y siempre vamos a nivel de grupo y nivel de desarrollo propio, ¿no? Aparte de estos desarrollos, pues no estamos exentos, como habréis oído en prensa seguramente, de lo que es la adquisición de otras compañías o el desarrollo conjunto con otros negocios, ¿no? ¿En qué usos futuros prevé EDP que este hidrógeno pueda ser una palanca de descarbonización? Bueno, los que ya sabéis, ¿no? Tanto usos energéticos como usos de materia prima. Ahora mismo es cierto que el hidrógeno ya es un elemento combustible, yo creo que es del orden del 80% de su uso en lo que son refinerías y, por tanto, va a ser el primer consumidor que va a haber de hidrógeno van a ser las propias refinerías, por eso la apuesta pues, por Repsol, por Cepsa, por BP en el desarrollo de este hidrógeno, porque es el principal consumidor, ¿no? Si se quiere ir hacia un proceso verde, las refinerías van a ser los primeros consumidores. Pero si se quiere ir hacia un horizonte 2030, como decía Carlos, en el REPowerEU de descarbonización, pues la parte industrial, que en este momento no tiene otra forma de descarbonizar posible, que es la sustitución de gas natural por hidrógeno, pues va a necesitar de este componente, ¿no? Eso va a implicar pues, usos tanto de almacenamiento como de calor. Por otro lado, pues en los grandes transportes a nivel de lo que es el transporte pesado tipo barco, tipo avión, pues el hidrógeno, habéis visto también unas noticias recientes de American Airlines en que va a desarrollar ya un proyecto de hidrógeno para sus aviones, van a ser fundamentales si esos procesos quieren descarbonizarse y van a tener que hacerlo, ¿no? Y por último, pues el elemento tanto de combustible como de traslado de ese hidrógeno en otras fuentes o otros carriers que llamamos, ¿no? Tipo metanol, tipo amoníaco, que servirán para lo que es el combustible tanto del propio transporte como el traslado del hidrógeno de una forma efectiva, pues va a tener otro desarrollo y es uno de los puntos que también vamos a ver en la parte de EDP, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos ahora mismo de costes del hidrógeno? Pues bueno, no es difícil prever que al final hay un tema que es el propio CAPEX de la inversión en los equipos de electrolización y después el precio de lo que es la propia kilovatio hora o megavatio hora de energía para esa. ¿Cuál es el reparto? Pues bueno, más o menos estamos pensando que la electrólisis puede suponer un 30% del CAPEX y la producción pues un 60% de ese. Aparte de eso, pues tenemos otros costes asociados como son los costes de peajes y los costes de pérdidas que también se asumen, ¿no? Eso supone que ahora mismo en un escenario optimista podríamos llegar a unos precios intervalos entre 3 y 5 euros kilo de hidrógeno, ¿no? Con los precios actuales y con las condicionantes actuales que hay, ¿no? ¿Cómo mejorar estos precios? Lógicamente, pues mejorando las condiciones de inversión, es decir, conforme se avancen los proyectos y el desarrollo de economía de escala de esos proyectos, esperamos que la inversión en electrólisis disminuya y conforme aumenta la producción eólica y solar, pues también los costes de los PPAs asociados, los costes de producción eléctrica asociada, pues también puedan disminuir, ¿no? No obstante, esto va a ser siempre un tema fundamentalmente de mercado, ¿no? Ahora mismo es verdad que hay unos precios a nivel de producción elevados y eso repercute directamente en una materia que es producida a través de ese precio de energía, ¿no? Comparativamente con la obtención de hidrógeno por medios habituales fósiles,
incluidos, digamos, con el coste neutral y el coste CO2, el coste del hidrógeno verde sigue siendo un coste que es superior, y que esta diferencia entre lo que es el precio obtenido por fuentes no renovables o fuentes fósiles y el hidrógeno producido por fuentes renovables, pues nos encontramos con un salto que financieramente sabéis que se denomina funding gap, ¿no? Para cubrir este funding gap necesitamos, digamos, una serie de palancas para llegar a que esa, digamos, diferencia pueda ser absorbida por parte de los consumidores, como puede ser, lógicamente, mecanismos de financiación pública y después otras palancas regulatorias e incentivos, ¿no? Por ejemplo, pues un mayor peso al CO2 en la parte de producción del combustible del hidrógeno a partir de combustible fósil, o bien la disminución de los peajes y de las pérdidas para la producción de hidrógeno, ¿no? Bueno, sin entrar en mucho más a raíz de esto, reiterar un poco lo ya comentado. La fuente de energía para un hidrógeno verde tiene que ser siempre una fuente de energía renovable. Lógicamente, en la primera fuente va a ser la eólica terrestre, combinada con una fuente solar siempre. Es decir, estadísticamente sabéis todos que normalmente durante el día, cuando hay más sol, es cuando hace menos viento. Eso es una suerte para lo que es los mecanismos de hibridación, pero lógicamente de noche pues eso no tenemos esa posibilidad solar, ¿no? Entonces probablemente hay que combinar con elementos de almacenamiento o con electricidad proveniente de la red generada en otras ubicaciones que sí disponen de una mayor capacidad de producción, ¿no? Ese almacenamiento y esa electrólisis, pues bueno, al final acaban bien en una distribución de ese hidrógeno y con uso directo, ya sea en industria o, como decíamos antes, en derivados, amoníaco, metanol, incluso biodiesel como combustible adicional, ¿no? Básicamente, dentro de EDP, desde abril del 2021 se creó una unidad de negocio que se dedicó o que se está dedicando fundamentalmente a la compatibilidad y al análisis de toda esta cadena de valor, ¿no? Incluidas el desarrollo de unas fuentes renovables para esta producción de hidrógeno, un desarrollo de ingeniería de hidrógeno mediante un centro específico de tecnología o una ingeniería específica que es H2Tech, y después una visión integrada a nivel de clientes en la cual tratamos de analizar lo que son las propias necesidades y el complemento de esas necesidades para los clientes, con el hecho de dar un servicio global y un valor global. Es decir, EDP va a tratar de cubrir toda esa cadena, tanto de lo que es el aporte renovable para la producción de hidrógeno, incluso el aporte renovable para la producción de autoconsumo del propio cliente, el desarrollo del proyecto en sí y las necesidades que el cliente tenga para el uso y el asesoramiento para el uso de ese hidrógeno en su proceso, ya sea bien aportando mecanismos, ideas o soporte en los procesos de cambio y de actualización de los procesos, bien favoreciéndole pues el acceso a fuentes de financiación que permitan la subvención o el cubrir los costos para la reforma de las propias instalaciones y que éstas puedan asumir pues el uso de hidrógeno en lugar de los combustibles fósiles que venían utilizando en la anterioridad, ¿no? Ya tenemos varios proyectos en desarrollo, proyectos de desarrollo en Brasil y Portugal. Como hemos dicho, ya tenemos proyectos que han conseguido apoyo público y tenemos proyectos de 100 megavatios en desarrollo, ¿no? Eso es lo que veremos ahora a continuación un poco, ¿no? Uno de los puntos en los cuales EDP ha desarrollado o está focalizando su estrategia es aprovechar lo que son las propias ubicaciones de las centrales de carbón, que en principio pensábamos que para esta época ya van a estar prácticamente en desuso. Por ejemplo, Puente Nueve sí lo está, pero la central térmica de Aboño, que es la que veis arriba, o la central de Los Barrios, que es la que veis abajo, pues siguen en operación, ¿no? Eso es, por un lado, una suerte para la compañía, una suerte también para lo que es el sector y globalmente para todos, porque disminuye el coste eléctrico, pero es una complicación para los que desarrollamos los proyectos de hidrógeno, porque tenemos que hacerlo en una ubicación en la cual pues la instalación está en uso y en explotación, cuando la idea inicial era que no estuviera, ¿no? Pero bueno, que todos los problemas sean como este y que sea, digamos, una
oportunidad, como decía Carlos, porque bueno, de estas dificultades en las cuales podemos mantener esta industria competitiva y simultánea, pues es para todos una fortuna. Además, estos proyectos están ligados a municipios de transición justa, con lo cual esperamos también que este apoyo complementario al desarrollo de los mismos pues pueda traducirse en una mejor ejecución y efectividad del proyecto, ¿no? Bueno, si paso ya un poco a los proyectos concretos en Asturias, que seguramente sea lo más interesante, aunque quizás también sea lo más breve, no quería dejar pasar la oportunidad de poner una pequeña cuba de electrólisis, porque al final todo lo que estamos haciendo se basa en un proceso químico, aunque sea, digamos, un proceso eléctrico, pero se basa en un proceso químico en la cual, mediante la aportación de una fuente de energía renovable, a través de un tipo de membranas que pueden ser pues PEN, membranas de protones, o pueden ser membranas alcalinas que estén pues a presión atmosférica o incluso a sobrepresión, pues lo que se hace es básicamente pues a través de unos electrodos hacer un intercambio aniónico-catiónico y separar oxígeno de agua, ¿no? Ese oxígeno, en las ubicaciones que tenemos, nuestra idea también es reutilizarlo como producto, y el hidrógeno, lógicamente, pues ya será el vector que utilicemos tanto lo que es para la descarbonización de los procesos industriales o para incluso la propia, digamos, alimentación, exportación o incluso consumo interno, como veremos luego, ¿no? Si me voy a lo que es el esquema de proceso de la planta de hidrógeno de Aboño, en la planta de hidrógeno de Aboño tenemos una primera fase en la cual vamos a establecer tres ámbitos de potencia de 20, 30 y 100 megavatios, cada uno un poco vinculados a diferentes procesos de financiación, ¿no? Como decía antes Carlos, la parte de 100 megavatios está vinculada a un proyecto de interés común europeo, uno de los 3 que EDP consiguió en la última tanda de los 29 procesos en Europa y que, como sabéis, para toda España creo que fueron del orden de 7 y 3 fueron para EDP. Y estos proyectos de interés común europeo lo que hacen es facilitan una autorización por parte de la Comisión Europea a que el Estado español financie ese funding gap del que hablábamos antes, para que el proyecto tenga la rentabilidad, de forma que estos 3 proyectos que los estamos hablando, pues sin duda van a tener a día de hoy y a día de final del proceso, que esto tiene un límite que es en diciembre de 2026 para poner en servicio, o sea que digamos que está aquí al lado, cubrir ese funding gap, ¿no? Con lo cual, con eso quiero decir que a finales de 2026 el hidrógeno más barato que pueda haber en España va a ser el hidrógeno que produzca EDP, ¿no? Consecuencia de este funding gap. Entonces nosotros en ese sentido estamos muy ilusionados con el proyecto, con los proyectos, estamos muy convencidos de que lo que llamamos aquí off-takers, que son los clientes básicamente en la jerga del hidrógeno, van a ser fundamentales socios en nuestro proyecto, porque sin duda les vamos a dar el hidrógeno en las mejores condiciones económicas que cualquier otro les puede dar, ¿no? En esta primera fase de 100 megavatios, ya digo que vinculada a los proyectos IFCEI, pues bueno, básicamente habrá una parte dedicada a los industriales, una parte incluso que también se consumirá en la propia central de Aboño. La central de Aboño, sabéis que está llevando a cabo un proceso de descarbonización en el cual a partir del año 2025 se prevé que exclusivamente consuma gas de horno alto, de excedente de Arcelor, y este gas de horno alto usará parcialmente como apoyo pues hidrógeno, ¿no? Con lo cual la descarbonización de este proceso pues será un hecho como tal, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, estamos pensando en diversos ámbitos de presión para lo que es el oxígeno también, para difundirlo a los consumidores locales, ¿no? El agua con el que trabajaremos en esta electrólisis en Aboño, pues también, digamos, va a ser un proceso de los que llamamos de economía circular, ¿no? Nosotros estamos ya en conversaciones y en contacto y en desarrollo con la Viceconsejería de Medio Ambiente, y la idea a medio plazo es poder utilizar pues agua de tratamiento de la depuradora de Villapere, de forma que el proceso sea totalmente eficiente y circular, como digo, ¿no?
Las otras dos fases que aparecen ahí de 20 y 30 megavatios son fases que nosotros vinculamos a la consecución de financiación vía PERTE, una de proyectos de cadena de valor y otro de proyectos de innovador, ¿no? Una de 20 megavatios es el proyecto de cadena innovadora, que esperemos que salga antes de fin de mes, y el mes que viene probablemente el proyecto de cadena de valor o de grandes electrolizadores pues será, ¿no? Tenemos también confianza, aunque no seguridad, en que bueno, podamos ser beneficiarios de esa parte, ¿no? Con lo cual el núcleo de Aboño pues se convertiría pues antes de 2026 pues en un gran centro ya de 150 megavatios reales de proyecto, y seguramente el más grande a nivel peninsular, con un precio de hidrógeno competitivo para los clientes. Más allá, con un horizonte 2030, la idea sería expandir o escalar este proyecto de Aboño pues hasta los 500 megavatios, ¿no? Con eso, ¿qué conseguiríamos? Pues introduciríamos lo que estábamos antes comentando, la compresión a alta presión desde 350 y 700 bares para lo que es el transporte tanto ligero como pesado, y también lo que es el desarrollo de un carrier adicional mediante una producción, una planta Haber-Bosch, convirtiendo este hidrógeno ya sea en amoníaco o ya sea en metanol. ¿Para qué? Pues para el traslado a la zona norte de Europa, o para su uso como combustible en lo que llaman bunkering dentro de lo que es el propio puerto del Musel, ¿no? Dada la cercanía que tiene Aboño, pues esto es un uso que entendemos. También me aparece por aquí, y luego hablaremos de él, una flechita aquí que aparece de H2 Soto y que luego veremos de dónde viene, ¿no? Esta es la ubicación que tenemos ahora mismo en la planta. Como veis, nosotros teníamos la intención de que el proyecto de hidrógeno ocupase prácticamente lo que es la central, y por las circunstancias que estoy comentando, las circunstancias afortunadas de continuidad del proceso industrial dentro de la central, pues nos vemos trasladados a la margen derecha de la propia planta, ¿no? No pasa nada más que una coexistencia de proyectos a la vez. La central pierde parte de su parque de carbones durante este proceso, y nosotros pues bueno, nos adaptamos a ese hueco que está ahí, que también va a ser muy grande. Un primer esquema de layout del proceso ya en desarrollo, los que tenemos aquí, serían estas fases de electrolizadores. La fase verde que está aquí abajo a la derecha sería la fase de 100 más 20 más 30 megavatios, la primera de las fases. Y después las otras fases de aquí serían las otras fases de más 200 megavatios para llegar a los 200 y 200 para llegar a los 400 más 100, 500 megavatios en total, ¿no? Por otro lado, faltaría por aquí ubicar en esta zona o en otras zonas que están todavía en desarrollo, pues lo que sea la planta Haber-Bosch para producción de amoníaco, o la planta para la producción de metanol, ¿no? Eso todavía está en desarrollo. El resto de líneas que tenemos ya desarrolladas y en proceso, pues incluyen lo que es la toma de alimentación eléctrica de parte de la subestación, la toma de agua para lo que son los electrolizadores, tanto de agua de proceso como de agua de refrigeración. Si me voy a Soto, antes se hizo una pequeña introducción. En Soto lo que prevemos es dos pequeñas fases, una pequeña fase, de 5 megavatios, con objeto de dar servicio a los clientes más locales en una primera digamos, estimación o desarrollo, que es el consumo que podemos pensar que a corto plazo puede haber en la zona. Nosotros lo que queremos es centrar ese consumo en lo que es el propio nodo de Soto para los clientes locales que pueda haber en la zona y en el área, que sabemos que los hay, con los cuales ya hemos contactado, y también pues parte para lo que es el transporte, ¿no? Y en una segunda fase lo que tenemos pues es un poco la escalabilidad a 500 megavatios, como hablábamos antes. Estamos siempre pensando ahora en un horizonte 2030-2031 en el cual produciríamos este hidrógeno en el área industrial de Soto y trasladaríamos el mismo hacia Aboño mediante un hidroducto, y en Aboño ya la convertiríamos bien a amoníaco, bien a metanol, para lo que es su uso terciario, tanto en transporte como en lo que es exportación a los puertos del norte de Europa, ¿no? Esta es la ubicación de la central.
vuelve a pasar un poco lo mismo. Nosotros, esta es la central de carbón, estos son los ciclos combinados. Inicialmente el proceso lo teníamos más orientado a esta parte, pero la central de carbón sigue funcionando. Entonces el proyecto de hidrógeno lo vamos a desarrollar en el área, digamos, donde había antes un pequeño parque de carbones y a la derecha al oeste de lo que es el ciclo combinado. El esquema de layout del proceso pues es similar al que habíamos visto para Boño, en el cual, bueno, pues en este caso ya están aquí la fase de los 500 megavatios y se ve globalmente. Y una pequeña antefase de 5 megavatios, que es la que tengo pintada aquí, que se ubicaría en esta pequeña zona. Los calendarios de proyecto, ya hemos desarrollado lo que son estudios de viabilidad para los mismos. Lógicamente, si estos estudios no hubiéramos obtenido la financiación, la aprobación de proyecto común de interés común europeo, también lo que estamos realizando la documentación ambiental y vamos a empezar ya la tramitación ambiental y las tramitaciones pues, tanto de eléctricas como de concesiones de agua, ¿no? Objetivo, como digo, 2026. El sistema o el proceso no está parado ni mucho menos, está avanzando, a pesar de que, bueno, cuando empezamos con esto, pues en 2021 no teníamos ninguna perspectiva o ninguna visión de que pudiéramos llevar a cabo el mismo, ¿no? La compañía hizo una apuesta en la que se ha gastado dinero en el desarrollo de los proyectos y que por ahora está siendo muy satisfactoria con la resolución de los proyectos IPCEI, ¿no? En Soto tenemos una estimación parecida, llegando, pues eso, lo que comentamos antes, para todos los proyectos de 2031. Y con esto, bueno, pues me pasé un poco del tiempo, creo, pero bueno, me han perdonado aquí ya de antemano. Sí, vamos a abusar de la organización, yo creo. Sí, sí. No vamos a recortar de la mesa, vamos a cortar de los de después, yo creo, Jesús. Vale. No, vamos a pasar, como decía antes y decía Rafael, a la parte del uso del hidrógeno como materia prima, o de lo que quiera hablar Jesús, el director de la planta de Fertiberia Asturias, y que no te cortes con el tiempo. No, vale. Si te puedes quedar ahí, que te voy a dar. Vamos a ver. Primero, buenas tardes. Quiero en primer lugar agradecer a la Cámara de Comercio el haberme invitado a esta jornada, aunque como siempre me pasa tengo sentimientos encontrados. Gracias por estar aquí. Segundo, ya sé que Heriberto sabía que le iba a dar y se ha marchado. No está por ahí, pero bueno, me dijo en la carta, ¿está Heriberto? Ah, estás ahí. Ah, vale. Me dijiste que en la carta varias cosas. Primero, que como siempre me limitabas el tiempo 10 minutos. Yo, por tema de amistad y que me une hacia la Cámara, voy a tratar de cumplir, no como otros, 10 minutos. Segundo, me dijiste que estaba prohibido hablar de tu propia empresa y de hacer publicidad de los productos. Me lo dijiste por escrito, está escrito. Y yo no hablar del mejor producto que se hace hoy en día, el más necesario, el más importante que se hace en Asturias, después de la fabada y la sidra, que es el fertilizante de Fertiberia, me cuesta un montón, pero lo voy a hacer, ¿eh? No voy a hablar del fertilizante de Fertiberia. Y tercero, poner una jornada técnica a las 4:15 no tiene perdón. Pero bueno, dicho eso, voy a empezar diciendo que yo venía contento, como decía Macario, ¿no? Decía que hoy estoy contento porque por fin la comunidad científica se ha puesto de acuerdo. Aunque no estoy contento con los ponentes anteriores. Menos mal que no me han dejado para el último, porque si no tenía para los otros dos. Es decir, no estoy de acuerdo con Carlos en algún punto que luego debatiré. Sí estoy de acuerdo con Carlos en una cosa, en que necesitamos financiación. Eso es lo único que estaba de acuerdo. Y después con Rafa, desde luego, no estoy de acuerdo en lo que ha dicho de que el hidrógeno de DP va a ser el más barato de Asturias. Ni de lejos. Es que yo creo que no te has leído Haidil. Si te hubieses leído Haidil y hubieses venido preparado, hubieses sabido que el hidrógeno más barato que va a haber en Asturias es el de Haidil, pero de lejos. Si estás hablando de segunda división, Sporting Oviedo, pues puede ser, pero en primera división, Haidil. Bueno, dicho eso, empezamos. Estoy contento porque en primer lugar, la comunidad científica se ha puesto de acuerdo. Se ha puesto de acuerdo en que hemos encontrado un sustituto a ese elemento que nos mantiene el nivel de bienestar y que va a ser el hidrógeno.
El hidrógeno va a ser el elemento que va a mantener el nivel de bienestar y además lo va a hacer de dos formas importantes. Una es sin emitir gases de efecto invernadero y la otra sin que esté en manos de cuatro, o bien de los rusos o bien de los americanos, sino que va a estar en manos de todos los que tengan acceso, sepan manejarlo y puedan hacerlo barato, como Haidil. Nosotros, vamos a ver, el hidrógeno, a pesar de ser, ¿por qué digo que va a estar al alcance de todos? Porque, bueno, es el elemento que más abundante hay en el universo, el segundo en la Tierra. Pero los científicos, a pesar de estar ahí y de tenerlo muy al alcance, resulta que es muy desconocido. El hidrógeno, sin apuntarlo, no lo transmitas, escrito. El hidrógeno es cabroncete. El hidrógeno, para manejarlo hay que saber, y no es fácil manejar el hidrógeno. No es fácil manejar el hidrógeno, no es fácil moverlo, no es fácil almacenarlo, pero sí tiene una componente muy importante, que tiene una densidad energética enorme. Tiene una densidad gravimétrica mucho más baja, porque claro, ocupa poco. A mí me gusta decir que el hidrógeno, lo voy a decir en asturiano, es como la Virgen de Covadonga. El hidrógeno es pequeñina y galana, a pesar de lo que pensaba Cela, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Bueno, cuando esto lo expliqué una vez en la Facultad de Químicas, digo, bueno, el hidrógeno. Ahora, vale. El hidrógeno pues, es una molécula pequeña, es la molécula más pequeña que tenemos en la tabla periódica, y es galana, ¿por qué? Porque bueno, está muy cómoda. Coges la ley de los gases ideales y un mol ocupa 22,4 litros, lo que está muy cómodo en 22,4 litros. Cualquier otro está mucho más incómodo. ¿Esto qué es? Por la energía de DP. Sí, bueno, vamos a ver. Y la otra es, decía, ¿por qué se parece a la Virgen de Covadonga? Entonces un alumno se levanta y me dice, es que comparar a la Virgen de Covadonga con el hidrógeno, con la mala uva que tiene el hidrógeno, y le digo, no, mira, el hidrógeno lo que tiene no es mala uva, lo que tiene es mucha energía. Y si recordáis un poco lo que pasó en el siglo VIII, que vino uno de Córdoba, bebió agua de Covadonga y mira la que armó el pollito, pues como para no poder compararlo. Por eso estamos dentro de las 3 regiones europeas en las cuales es más importante el valle de hidrógeno y tiene las mejores condiciones aquí en Asturias. Ahora bien, han pasado 5. Yo no venía a hablar del hidrógeno. Yo venía a hablar del hidrógeno como uso de materia prima. El 80% del uso del hidrógeno como materia prima es para hacer fertilizantes, para hacer amoníaco y ese amoníaco para hacer fertilizantes. Después hay un 20% que se usan otras cosas, pero Fertiberia es el mayor consumidor de hidrógeno de España. Es decir, no veníamos con consumo cero, nosotros somos el mayor consumidor de hidrógeno de España y por lo tanto lo producimos. ¿Qué es lo que hacemos con el hidrógeno? Bueno, ya sabéis, la forma de hacer el hidrógeno a través del gas natural, ya lo sabéis, CH4, cogemos y lo bombardeamos con vapor de agua, caña, y las dos moléculas, CH4 y H2O, chocan. El CH4 desaparece, o sea, se divide, perdón, el H4 va para un lado y el C queda solo, y el H2O son 2 moléculas, cogen las 2 moléculas de H2 y cogen los 4 hidrógenos, se van con los otros 4 hidrógenos y el oxígeno, ¡pum!, se pega al C. Y ese CO2, pues se usa o bien con hidrógeno para hacer metanol, o bien nosotros lo usamos para hacer urea o va para la atmósfera. Esa es la diferencia con el método actual de Haidil. Haidil cogemos energía renovable, cogemos el agua y sacamos el hidrógeno. Y con ese hidrógeno hacemos amoníaco. Eso tiene un nombre, que es amoníaco verde. Entonces, yo no vengo a hablar del amoníaco como productor de fertilizantes, sino que vengo a hablar del amoníaco como energía renovable. ¿Cuáles son esos usos del amoníaco como energía renovable? Primero, el amoníaco tiene más hidrógeno que el propio hidrógeno.
Si hacemos la cuenta, el amoníaco tiene más hidrógeno que el propio hidrógeno. Segundo, tiene una densidad energética mayor que el propio hidrógeno. Tercero, con ese amoníaco es fácil transportarlo. Hoy en día se producen en el mundo 180 millones de toneladas de amoníaco, de las cuales 20 millones de toneladas están moviéndose por ahí. Nosotros somos expertos en esa logística. Luego hay una logística para mover el hidrógeno en forma de amoníaco que ya existe, no hay que inventarla. Con el paso del tiempo los científicos seguirán inventando, seguirán mejorando y se mejorará. ¿Qué más beneficios tiene? Esto no es un partido Sporting Oviedo o Madrid Barça hidrógeno amoníaco. ¿Cuál es mejor? Cada uno tiene sus propiedades. El hidrógeno, desde luego, para usarlo aquí y ahora es el mejor. Si vamos a usar hidrógeno, o sea, si lo producimos y lo usamos, no hay discusión. El mejor es el hidrógeno. Pero si nosotros necesitamos hidrógeno, ahora sí, ahora no, espera que voy a hacer mantenimiento, espera que voy a limpiar la instalación, espera que no sé qué, eso el hidrógeno no tiene esa propiedad. Hay almacenamientos pequeños. Nosotros somos los primeros productores de hidrógeno verde en Europa. En abril hemos inaugurado una planta de 20 megas de hidrógeno verde en Europa. No lo ha hecho nadie. Que, por cierto, vino el rey a inaugurarla. Cuando inauguremos Haidil, que en vez de 20 megas son 9.500, un equivalente a 7.400 megas de hidrólisis, pues si hacemos la regla de 3, si 20 megas es al rey, 9.500 es a, no sé, ahora el Balón de Oro es Benzema, pues vendrá Benzema, Mbappé, ¿no? Cristiano y Messi todos juntos. No sé quién vendrá, pero bueno, pero sí es cierto, es decir, no se trata de competir, sino que cada uno tiene su lugar. Nosotros, para la logística del amoníaco, que tiene otro gran uso, que es la descarbonización del transporte pesado, del transporte marítimo, de los aviones, MAM, que es la empresa generadora de motores, la mitad de los buques que se mueven en el mundo, la mitad se mueve con motores MAM. Pues MAM está desarrollando motores de amoníaco. Ya hay 2 barcos con motores de amoníaco circulando por ahí. ¿Qué es lo que tiene Fertiberia en Avilés? Pues Fertiberia en Avilés tiene una instalación donde vamos a hacer con Haidil una planta de amoníaco y tenemos, con el precio de hidrógeno más barato que se va a hacer en Asturias, tenemos las instalaciones en Avilés, tenemos un puerto en Avilés y que está a mitad de distancia entre Coruña, Bilbao y sur de Inglaterra, y pensamos mover toda esa logística desde el puerto de Avilés. Yo no quiero pasarme, van 9 minutos, no, es que quedan 2 ponentes y a las 5:30 hay que cortar. Bueno, pues lo único como resumen es presentar el amoníaco como alternativa energía renovable. No nos quedemos solo en el hidrógeno. E insisto, si el hidrógeno es para usarlo aquí y ahora, no hay discusión, es el mejor. Pero si el hidrógeno no es para usarlo aquí y ahora, el amoníaco. Gracias. Pero creo que Heriberto se volvió a ir, así que hay una prórroga que podemos pedir, ¿eh? Sí. Bueno, decía Jesús, alertaba también o ponía el foco sobre los problemas que puede tener en cuanto a la logística, almacenamiento, el transporte. Y nos quedan por intervenir Idesa y Duro Felguera, que seguro que ambos tienen cuestiones que comentar en ese aspecto. Vamos con Lucía. Lucía Abad es la directora comercial de Plantas Industriales de Idesa. Tiene presentación también, así que Lucía, pasa por acá. Ya está. La presentación. No es esta. ¿Dónde está la presentación? No. No sé. Bueno,
Buenas tardes a todos. En mi caso, como comentaba, soy responsable comercial de IDESA Industrial Plants, o IDIP, que es la empresa de IDESA que se dedica a la fabricación modular, a los servicios de construcción y también lidera los proyectos de transición energética dentro de la compañía. Como a mí también me habían comentado que no podíamos dedicar mucho a la parte comercial o de publicidad de nuestra empresa, sí que es verdad que comienzo hablando un poco de los retos que hay ahora mismo en la transición energética y cómo creo que el hidrógeno puede ayudar a solventarnos, para después hablar del papel de Asturias en este reto y por último, y sí que la cuñita publicitaria tengo que meterla, pues un poco qué podemos aportar desde IDESA en este proceso y también hablar un poco de algunos proyectos en los que estamos inmersos. Entonces, bueno, dentro de los retos de la transición energética hay 5 bastante claros, ante los que el hidrógeno parece que es una de las soluciones. Uno de ellos es la integración de las renovables en el sistema energético. Comentábamos antes que las renovables tienen un carácter intermitente y también estacional en algunos casos, por lo que es posible que en grandes momentos de gran demanda pueda estresarse el sistema. En este sentido, el hidrógeno puede aportar una solución flexible que permita dar valor a los excesos de energía mediante la producción de hidrógeno en momentos de gran oferta, hidrógeno que después se podría utilizar en momentos de déficit energético. Dado que las renovables no se van a poder producir de igual manera en todas las zonas, es importante reforzar las diferentes infraestructuras existentes. En ese sentido, el hidrógeno tiene una gran densidad energética, sus compuestos más, como comentaba ahora mismo, y por tanto será también un papel clave para distribuir la energía en los diferentes sectores y también regiones. Además, el sistema de amortiguamiento del sistema energético puede verse en peligro porque a día de hoy está basado 100% en combustibles fósiles, pero es verdad que esto, aparte de no sostenible, no va a ser suficiente en un futuro. De nuevo, aquí el hidrógeno, por su alta densidad energética y su capacidad de almacenamiento, cobrará un papel importante para reforzar este sistema. Y luego hay una serie de usos que tienen una difícil electrificación. A todos nos viene a la cabeza lo primero el transporte, pero también podemos nombrar aquí la industria y el sector doméstico. En ese sentido, dentro del transporte, que representa aproximadamente el 16% de las emisiones globales, está claro que los vehículos eléctricos no parecen ser una alternativa, puesto que no al usuario no le son lo suficientemente atractivos, dado su baja autonomía y sus largos tiempos de carga. En este sentido, cobrarán gran importancia y gran relevancia los vehículos de pila de combustible. Dentro del sector industrial también será necesario, por un lado, buscar siempre eficiencia energética y depender menos de ese sistema, pero a la vez hay que intentar que las fuentes renovables, que las fuentes de energía sean renovables, y de nuevo aquí el hidrógeno cobrará un papel importante. Y por último, en cuanto al sector doméstico, que representa aproximadamente el 12%, las calefacciones y el agua caliente podrán utilizar el hidrógeno como combustible, y también tecnologías del hidrógeno para descarbonizarse. Ya por último, hablar de la utilización del hidrógeno como materia prima. Está claro que en la cadena de valor de la petroquímica es imposible deshacerse de los combustibles fósiles, en ese sentido, de las materias primas fósiles, perdón. En ese sentido, se tienen que desarrollar nuevas tecnologías, como son la captura y la reutilización de carbono, y aquí es necesaria la aparición del hidrógeno renovable para crear elementos utilizables como son el metano o la urea, el metanol, etcétera. Por tanto, parece que el hidrógeno es la clara alternativa o la clara solución a la descarbonización, ya que contribuye a la reducción de emisiones, nos permite ayudar a la consecución de objetivos, ayuda en problemas actuales como son la polución, el aseguramiento de la seguridad energética, el acceso energético. Potenciará además el crecimiento de renovables y será un generador de empleo no solo directo, sino también indirecto. ¿Por qué a día de hoy el hidrógeno todavía no ha llegado a tener ese papel relevante? El hidrógeno que estamos utilizando a día de hoy proviene principalmente de gas natural y de reformado de gas natural y carbón, es decir,
el proceso es todavía altamente contaminante. Hablaba antes Rafa del coste de producción del hidrógeno renovable. A día de hoy ese coste no es asumible por el consumidor. Hay una falta de regulación específica. No tenemos todavía claro qué características debe tener el hidrógeno para considerarse renovable, y esta falta de regulación hace que no se invierta o que no se invierta en este proceso de producción de hidrógeno renovable. Y hay, por supuesto, una necesidad de mejora en las tecnologías existentes, que es verdad que la electrólisis es un proceso químico que conocemos desde hace muchos años, pero ahora mismo el cambio en el uso necesita mejorar. Un poco yo creo que en este sentido comparto con los compañeros que ya han hablado. Necesitamos un marco político estable, fondos y ayudas, desarrollar las tecnologías existentes y, sobre todo, y de cara a buscar una reducción de costes, necesitamos economías de escala. ¿Por qué Asturias puede tener un papel clave? Asturias cuenta con todos los ingredientes para tener un papel protagonista en la economía del hidrógeno, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo incluso. Contamos, y esto es un poco repetición de lo que han comentado mis compañeros, pero contamos con un gran tejido industrial. Tenemos empresas punteras en los diferentes eslabones de la cadena de valor del hidrógeno. Contamos además con emplazamientos ideales que nos permitirán aprovechar y reconvertir instalaciones ya existentes que en la actualidad se encuentran en desuso o que potencialmente estarán en desuso en unos años, como decía Rafa. La localización geográfica de nuestra región es una posición estratégica y tenemos además una gran capacidad de exportación. Y, por supuesto, y creo que es lo más importante, el factor humano. Contamos con grandes profesionales en esta región. Creo que estamos preparados para asumir el reto de transición que nos viene por delante, y en ese sentido creo que, como digo, Asturias va a tener un papel muy importante en la economía del hidrógeno. ¿Y qué papel podemos jugar o qué granito de arena podemos aportar desde IDESA, IDIP, IDESA Industrial Plants, en esta economía del hidrógeno? Bueno, pues nosotros podemos aportar soluciones a medida de almacenamiento de hidrógeno a baja y media presión, entre 30 y 200 bares. Podemos diseñar y suministrar tanques de gran tamaño para proyectos con transporte marítimo. En nuestros talleres podemos fabricar equipos de hasta 15 metros de diámetro. Podemos, además, proporcionar soluciones con tanques adaptados a proyectos con limitaciones logísticas de transporte por carretera, minimizando el CAPEX. A través de nuestro centro tecnológico IDESA TRC estamos desarrollando soluciones de almacenamiento criogénico de hidrógeno líquido. Y luego, ya en clave servicios, ofrecemos soluciones modulares para la construcción de plantas industriales y también integración y construcción de plantas industriales e hidrogeneras. Y un poco ya por cerrar, voy a mostraros 4 proyectos que estamos, bien que hemos terminado recientemente o que estamos en la actualidad ejecutando, que en cierto modo están relacionados con esta diapositiva. El primero, por supuesto, tenía que ser la planta de Iberdrola y Fertiberia que tienen en Puerto Llano, que comentaba antes Jesús. Nosotros, en este caso, participamos en el diseño del sistema de almacenamiento y suministramos 5 de los 11 tanques de almacenamiento que hay en dicha planta. En el mismo sentido, antes hablaba también de la necesidad de desarrollar la tecnología de la captura y almacenamiento de CO2. Es verdad que aquí todavía lo vemos un poco lejos, pero los países nórdicos parece que lo tienen un poco más claro. Actualmente estamos participando en el mayor proyecto de captura de carbono que existe en la actualidad, que es Northern Lights, que está impulsado por Total, Equinor y Shell. Estamos fabricando 12 tanques de almacenamiento de carbono de la terminal de importación. Y en relación con este proyecto han surgido varios proyectos satélite alrededor del mismo, y también estamos participando en otro de ellos, fabricando 6 tanques en una cementera que será uno de los puntos en los que se capturará el carbono. Hablábamos también antes de criogenia y el desarrollo de soluciones de hidrógeno líquido que estábamos ahora mismo estudiando. Hace 15 días suministramos 4 tanques para el terminal de bunkering del puerto de Los Barrios, en Cádiz. Son tanques de 1.000 metros cúbicos de doble pared que van aislados al vacío con perlita expandida. Y en este caso no solo suministramos los tanques, sino que también realizamos su instalación en el puerto con los vaporizadores y todo el piping asociado. Y ya por último, en clave de construcción de plantas, un proyecto que también estamos ejecutando en la actualidad, estamos construyendo una planta de BioGNL en una refinería de Shell en Colonia,
Esta planta será la planta de bio-GNL más grande de Alemania, con una producción de 100.000 toneladas al año. Estamos haciendo toda la construcción en Alemania, en destino, incluyendo el paquete mecánico y el paquete eléctrico, es decir, lo único que no hacemos en este caso concreto es la obra civil, y además estamos acompañando esta construcción, aportando valor, haciendo parte de las unidades de manera modular en nuestros talleres de Avilés. Por lo tanto, bueno, un poco así como resumen, creo que es claro para todos los que estamos aquí que el hidrógeno va a tener un papel muy importante en la descarbonización, que Asturias no solo puede, sino que debe tener un papel protagonista en esta economía del hidrógeno y que para poder conseguirlo necesitamos fondos y economías de escala. Hasta ahí. Gracias, Lucía. Bueno, vamos a ir con la última intervención de Roberto Fernández, que es director de Ingeniería de Duro Felguera, que debería empezar. No sé si tienes presentación. Pues pasa por ahí. Sí. Bueno, después de todo lo que ha salido encima de esta mesa, o desde esta mesa, a las horas que son, y bueno, un señor de ingeniería haciendo una presentación de fabricación, no sé yo esto lo que va a salir de aquí, pero bueno, muchas gracias a Cámara de Avilés por darnos la oportunidad aquí de contar nuestra historia, de presentar lo que nosotros entendemos que es necesario a la hora de hacer un diseño de un equipo básicamente de almacenamiento. El transporte sería lo mismo o parecido. Y bueno, vamos allá y a ver lo que sale. Estos somos nosotros, situados en el puerto. Esto es presentación comercial, la evitamos tal como hemos convenido. Pero estas son nuestras instalaciones y aquí yo quiero ya hacer hincapié en varias de las cuestiones que son importantes en lo que va a ser la presentación que estamos haciendo ahora. Estamos hablando de equipos normalmente para almacenamiento de hidrógeno que van a ser equipos criogénicos, que van a ser equipos que van a estar sometidos a presiones altas. Entonces, lo que es lógico es pensar que los equipos van a resultar de pared bastante gruesa. Entonces, el tema de que el equipo sea de pared bastante gruesa va a pedir que se requieran unos equipamientos especiales a la hora de fabricarlos, porque van a ser construcciones soldadas de calderería tradicional. Dentro de lo necesario para fabricar un equipo a presión, un recipiente a presión de pared gruesa, pues estaría una curvadora como la de la figura inferior, curvadora que tiene de capacidad en este caso hasta 300 milímetros de curvado, de espesor de chapa, o una prensa vertical como la que tenemos arriba, de prensado excéntrico de 4.000 toneladas. ¿Por qué? Pues porque las operaciones principales en la fabricación de un equipo a presión son el curvado de las virulas cilíndricas, y si se fabrican los fondos de tipo esférico, que es lo típico de estos equipos, pues el prensado de los mismos, de las chapas, para conseguir, digamos, la forma esférica, y en las partes que se suelen llamar gajos o pétalos, pues fabricar un fondo esférico. Máquinas de soldar, procesos de soldadura, todo evidentemente apropiado a estos espesores fuertes de los cuales estamos hablando. Obviamente instalaciones apropiadas también para albergar todas estas dimensiones, porque estamos hablando de equipos, no solamente equipos de espesores gruesos también, sino posiblemente también podamos hablar de equipos delgados cuando estemos hablando del almacenamiento de primos o de familiares del hidrógeno, como puede ser a lo mejor amoníacos, como puede ser algún tipo de hidrocarburo que se pueda transportar. Tipologías de equipos, las que se quieran. Y imagen superior, la de unos gajos después de ser prensados. Instalaciones del puerto del Musel, donde podemos hacer todos los movimientos y tenemos toda la facilidad del mundo. Líneas de negocio de Duro Felguera, calderería pesada, las que vemos aquí. Vemos siempre tanques de almacenamiento de hidrógeno en sus formas correspondientes. Almacenamiento de equipos de LPG, que también podrían asociarse con lo que estamos hablando aquí, y bueno, equipos de proceso, construcciones murales, ese es otro tema que no nos ocupa.
líneas de negocio. Estamos hablando de que pueden darse el caso de equipos de grandes dimensiones cuando estemos hablando de los familiares de los familiares del hidrógeno, en sus formas en las cuales no se requieren esas altas presiones, entonces bueno, se pueden ir a almacenamientos de mucho mayor tamaño, como pueden ser estos bullets que tenemos aquí. También esferas, también hidrógeno, las líneas de negocio, volvemos a hablar de líneas de negocio, seguimos hablando de líneas de negocio, de nuestros coquedrons, que son otros productos tal. Esto es nuestro taller, una imagen de nuestro taller por dentro, otros equipos modulares, más construcciones modulares. Pero realmente los equipos de almacenamiento y transportes de gases y fluidos en general, y ahora vamos a hablar un poco de la parte de lo que sería el diseño de los mismos, en general son siempre considerados, porque lo son, equipos sometidos a presión, equipos a presión. Y todos estos diseños, y lo que es más importante, las fabricaciones, o tan importante al menos, hay que realizarlos bajo los requisitos de un código de diseño. Estos datos de diseño normalmente tienen que venir del usuario final, que es quien conoce el proceso, es el más experto dentro de lo que es el proceso. También puede dar sus ideas y también puede dar sus recomendaciones sobre el tipo de código que se pueda requerir o que pueda ser digamos, necesario, que pida para hacer la verificación. Los códigos de diseño indican, entre otros aspectos, qué métodos de cálculo hay que aplicar, pero también cómo debe ser la fabricación, por ejemplo, en cuanto al grado de inspección que hay que aplicarle. Y eso va a influir también directamente en el coste del equipo. Para ver de qué estamos hablando, y si cogemos dos códigos de diseño normales, que es el americano ASME 8 División 1, ASME 8 División 2, el primero de ellos lo que hace es, bueno, es un código muy conservador, que cambia, digamos, el grado de inspección, reduciéndolo pues por un mayor conservadurismo dentro del diseño de lo que son los equipos. Sin embargo, su variante ASME 8 División 2, nacida después, que es para equipos, digamos, de mayor espesor, nos da como resultado en los diseños menos espesores de pared, pero a cambio lo que hace es que haya que satisfacer más requisitos, que hay que realizar más ensayos y encarecer la fabricación. Es un tema más estricto. Según las necesidades, se ha de seleccionar el código de diseño que recoja todos los requisitos, pero tampoco, no solamente el método de cálculo, sino también las pruebas y los ensayos aplicables. Bueno, las fórmulas, evidentemente, a la hora de diseñar un equipo, existe un diseño analítico, como se comentó esta mañana, pero también existe diseño por análisis. El diseño por análisis normalmente se hace por medio de... Es un estudio tensional que se hace por medio de elementos finitos, es otra historia. Como un ejemplo que querría poner aquí para ver unas soluciones resueltas del diseño de un tanque de almacenamiento de hidrógeno, e introduciendo también la última parte que quería introducir, bueno, vemos que para esos tres grupos de materiales, según concretados en esos tres concretos que hay ahí, en función del código de diseño elegido, los espesores obtenidos para un equipo típico de almacenamiento de hidrógeno a 80 bares y 50 grados centígrados, estamos hablando de 140 milímetros, 170 milímetros según ASME 8 División 1 y según ASME 8 División 2, eso está al revés, estas son las tensiones admisibles, perdón, que lo estoy diciendo mal, para obtener unos espesores requeridos, como se ven ahí al final, de unos 87 milímetros según ASME 8 División 1, 71 para el otro material, y según el otro código pues andamos 60, 48, 87 más o menos. Dos cosas llamativas aquí, que son, lo primero, para unos aceros inoxidables austeníticos, aparentemente los espesores requeridos son los mismos, aun con diferentes requisitos, digamos, a la hora de fabricación y sobre todo de ensayos. Y luego dentro de aceros al carbono, como es ese primero, SA537 clase 1, o los aceros cromo-molibdeno vanadio, que son el SA542 grado de clase 4A, por ejemplo, se ve clara la ventaja de irse a las ASME 8 División 2. Esto nos dice lo primero que, bueno, hay que buscar un equilibrio entre lo que es el diseño, la fabricación, coste de materiales, por los espesores que se requieren, que es de reducirlos es siempre ventaja para, primero, de coste de fabricación, de coste de transporte, de coste completo del proyecto.
Y segundo, lo que es importante ver de esta diapositiva es que estos 3 materiales que están ahí no están escogidos al azar, sino que son, vamos a decir, el estado del arte de fabricación en cuanto a recipientes en cuanto a recipientes a presión para hidrógeno, que pueden ser el acero inoxidable, como es SA240, en sus 2 variantes, o sea, porque es dual, el SA537 clase 1, que es un acero al carbono, bueno, de límite elástico moderado, y un acero al cromo-molibdeno vanadio, que es un cromo-molibdeno aleado con vanadio para elevar sus propiedades. Y estas 2 versiones, tanto de cromo-molibdeno vanadio como carbono, también existe la posibilidad de hacerlos placados con ese inoxidable, y ese, digamos, el estado del arte, digamos, de ahora mismo de la fabricación de los equipos a presión en cuanto a materiales. Vale, después de esta especie de introducción atropellada, donde quería mostrar 4 ideas fundamentales, en resumen, la fabricación de un equipo a presión requiere, lo primero, definición de un código de diseño y unas condiciones de diseño que muchas veces no son elección a voluntad de quien va a fabricar, sino que suelen venir impuestas por el cliente o las necesidades del proyecto en sí. Segundo, el estado del arte hace que los materiales, o la tendencia ahora mismo, sea irse a este tipo de materiales que se muestran en la imagen para realizar la fabricación de estos equipos, de estos recipientes. El tercero y último, lo más importante, es los equipamientos para fabricar este tipo de equipos. No son los normales que uno encuentra por ahí en un taller de calderería, sino que se requieren, bueno, pues unos equipamientos especiales y unos talleres, digamos, adaptados para poder llegar a las fabricaciones en cuanto a equipos que puedan llegar a estos espesores o a estas dimensiones de las cuales estamos hablando. Y para no pasarme de tiempo, ni mucho menos, pues yo creo que lo podemos dejar ahí si hay cualquier pregunta. Gracias, Roberto. Gracias. Bueno, andaba por ahí Ruth, que es la moderadora del siguiente mes, seguro que nos va a dejar un rato para que el público pueda hacer preguntas a alguno de los 5 ponentes. Si alguien tiene alguna cuestión, seguro que sí. Momento. ¿Nadie? Sí. Sí, por favor. Va un micrófono para allá. Para allá. Para acá. Ahí. Hola, buenas tardes. Una consulta, no sé muy bien para cuál o para todos. Según lo que hablaba Jesús, cierto, el hidrógeno verde y el amoníaco verde son primos. Mucha gente lo ve como que uno va a permitir al hidrógeno llegar a otros lados que el amoníaco para facilitar el transporte, porque ya existen buques y todo, existe la tecnología, no así transporte de hidrógeno. Sin embargo, con los temas políticos que estamos viendo, que ha subido el costo del gas y todo, se ve el amoníaco como muy atractivo para desplazar combustibles en una aplicación directa, no ver de transformar los equipos a hidrógeno y ocupar solo como medio de transporte el amoníaco, sino que derechamente transformar y desplazar combustibles por el amoníaco y a su vez dejar el hidrógeno para otras aplicaciones. Eso, por un lado, ¿cómo lo ven ustedes? Si es que es así. Y lo otro es lo que creo que hablaba Rafa de la acería aquí. Si se piensa desplazar en el alto horno el carbono 100% con hidrógeno, o están buscando maneras de reducir de otra manera el hierro para llegar a producir acero. Mientras, sí que tenéis tarjetas, si alguien quiere pasar las preguntas por escrito, os las recogen y os las acercan. ¿Pidas? Jesús, Rafa, Jesús. Vamos a ver, el uso del amoníaco, como decía antes,
lo bueno que tiene el amoníaco es que te hace que sirve de almacenar, no es como una batería, que tú la cargas de energía, vas a arrancar el coche al año siguiente y resulta que la batería está descargada. Tú coges una cantidad de amoníaco, la almacenas, al año siguiente vas a arrancar con amoníaco y resulta que el amoníaco está 100% exactamente igual que lo dejaste. ¿Cuál es en cuanto al uso de una vez que lo transportas? Como decía antes, si es para energía y es el aquí y ahora, no hay competencia, hidrógeno. Si no es el aquí y ahora, amoníaco. ¿Por qué? Porque el amoníaco, independientemente de que la logística no hay que inventarla, no hay que esperar a los científicos, no hay que innovarla, porque la logística, como decía, hay 180 millones de toneladas que se fabrican anualmente en el mundo de amoníaco, es la segunda sustancia química en el mundo que más se fabrica, por encima de la penicilina, de las bacterias, de los productos farmacéuticos. Es decir, es la sustancia química, la segunda sustancia química que más se produce. De esos 180 millones, hay 20 millones que están moviéndose constantemente. Luego es una logística que está conocida, que llega a todos los países del mundo. Y entonces, esa la puedes usar o bien directamente como energía, que era lo que decía antes, nosotros la usamos directamente como energía y la usamos como materia prima para fabricación. O la usas directamente como energía y ahí no tienes ningún problema, o si necesitas, como por ejemplo el DRI, que necesita usar hidrógeno para reducir, porque usa los dos puntos. Tú con energía solar no llegas a los 1000 grados que necesita una acería. Tiene que ser con un elemento que tenga alta densidad energética, y eso lo tiene el hidrógeno. Entonces, el amoníaco tú lo puedes descomponer, lo craqueas y lo descompones en nitrógeno y hidrógeno, y usas el hidrógeno en la forma que tú lo quieras usar, es decir, como reductor o como hacerlo usar otra vez como energía. Es absurdo, ¿no? Es absurdo hacer amoníaco para luego, siendo además el amoníaco teniendo una densidad energética mayor que el propio hidrógeno. No sé si me queda algo por contestar en cuanto a lo mío. No sé si Rafa. Bueno, gracias, Jesús. Hablabas antes de Arcelor. Nosotros aquí no podemos hablar en su nombre, pero desde luego Arcelor tiene un objetivo de descarbonización, y ese pasa o bien por el uso de un horno eléctrico como tal para utilizar para hacer el proceso de generación de arrabio, o bien para sustituir el elemento reductor del óxido de hierro, que actualmente es el coque, y ese coque implica una generación de gases de efecto invernadero, por un elemento reductor que es el hidrógeno, ¿no? Y esa es una de las dos vías que tiene Arcelor para hacer eso. Lógicamente, el hidrógeno como tal, y como expliqué antes, la perspectiva que tiene DP es escalar sus procesos hasta, digamos, tener un excedente de producción de hidrógeno que puede derivar bien en un uso final en el propio, digamos, proceso productivo, bien en la generación de amoníaco, ya sea para uso como combustible, como tú bien decías, es decir, combustible directo, bien, aparte de ese combustible, para traslado como carrier hacia otras unidades digamos, de necesidades en el norte de Europa, o bien para que cuando Jesús no le llegue al hidrógeno porque Haidil no le va a poner el precio que le va a poner, pues tenga los 500 megavatios de amoníaco que le vamos a producir nosotros en amonio a un precio más que razonable. Por alusiones. Vamos a ver, si hay un proyecto en el mundo, no digo en Europa, si hay un proyecto en el mundo que tiene tamaño de escala suficiente como para que nos dé a Arcelor y a Fertiberia, es Haidil. ¿Qué es lo que tiene Haidil? Porque yo no quería hablar de Haidil, porque yo me lo había prohibido Heriberto. ¿Qué es lo que tiene Haidil? Haidil es un proyecto único en el que cierra el negocio. Es decir, no estamos hablando de un generador de energía o de un generador de hidrógeno y después ya me encontraré los clientes. Estamos hablando de un proyecto que coge energía solar, le aplica una hidrólisis con los electrolizadores, hace hidrógeno, otro socio de Haidil se dedica a transportarlo y dos socios lo consumimos y se acabó.
Es decir, no ponemos una tienda y esperamos a ver si vienen los clientes. Nosotros hacemos el producto, nosotros lo transportamos y nosotros nos lo comemos. Yo no voy a esperar a Jaidil. Yo soy Jaidil. ¿Cómo voy a esperar a Jaidil si somos Jaidil? Y tenemos el precio. No quiero repetirlo, Rafa. Bien, ¿tenemos algo más? ¿Alguien más interesado? ¿O pasamos a la siguiente mesa? Bueno, pues gracias a los 5 y a la organización, sobre todo porque creo que llevamos mucho tiempo hablando de todas las oportunidades que el hidrógeno y todos los proyectos relacionados con el Jaidil y el Valle del Aboño y todos los que tenemos en marcha son fundamentales para garantizar la permanencia de una industria potente en Asturias y en nuestra comarca, que es lo que nos interesa sobre todo a los que estamos trabajando aquí, y que hemos visto que las oportunidades son amplias, que hay proyectos y que hay muchas empresas interesadas y con ganas y con capacidad de participar y de asegurar también sus proyectos futuros en este ámbito, en el ámbito del hidrógeno verde y de la producción tanto propia como de materia prima o de las empresas de bienes de equipo que pueden prestar apoyo. Así que gracias a Heriberto, a Lucín por haber organizado esta charla y ya dejamos el sitio para los siguientes, ¿verdad?